que es traída por la hermana Cecilia. Hermanos, aquí hay aceite para cuando oremos, si hay alguna necesidad, lo hace el Señor, Cristo, no nosotros. Vamos a orar, hermanos, para que Dios obre en nuestras vidas. Padre, en esta hora venimos ante tu presencia, Señor. Padre, en este día, Señor, te pido, Padre, que se rompa toda cadena, toda oposición del enemigo, Padre. Limpie los aires en este lugar, Señor. Padre, agarramos la autoridad en Cristo Jesús, Señor, para que seas tú, Señor, obrando. Señor, toda oposición del enemigo contra esta obra, Padre Celestial, porque esta es tu obra, Señor. Levántanos, Señor, levanta guerrero, guerrera, Señor, en este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, levanta esos guerreros. Esa guerrera, Padre Santo, porque llevamos a Cristo. Somos la iglesia caminando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Llevamos el Evangelio, Padre Santo. El Cristo de la gloria en nosotros. Cristo en mí. Cristo en mí. Todo lo que pise la planta de nuestros pies es para Cristo. Donde quiera que vayamos va Cristo. Donde quiera que vayamos va Cristo. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Oh, porque ahí va el omnipotente, porque ahí va el Espíritu, ahí va el Señor, ahí mandó el Consolador con cada uno de nosotros, ahí van los ángeles, ahí acampa el ángel de Jehová, el ángel de Jehová en el nombre de Jesús, Señor, que nos guarda en todo tiempo, los ángeles van con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos esa armadura de Dios, nos revestimos de Cristo en este día, Padre. Caigan esas cadenas en este día, caiga esa bendición de lo alto. Oh, en el nombre de Jesús se llene esta atmósfera, una atmósfera de gloria, Señor. Ángeles limpiando esta área. Ángeles, tu luz resplandezca, Señor. Tu luz resplandezca, Señor, en este lugar, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, Padre Santo. Oh, Santo de Israel, te alabamos, te bendecimos, Padre. Oh, aquí estamos delante de tu presencia, clamando, pidiendo misericordia, pidiendo que lo levante, pidiendo por cada necesidad, pidiendo por mis hermanos, Señor, Padre, vivos a través de la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. A través de la sangre venimos. A través de la sangre venimos, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Esa luz que alumbra nuestro corazón. Oh, santo, santo, En el nombre de Jesús. santo, la cobertura, Padre. Y en el nombre de En el Jesús. nombre de Jesús, Señor. Alabamos, En el te nombre de bendecimos, Jesús, Señor, Padre Santo. Gracias, Aleluya, Espíritu Señor, Santo. gracias, Padre Aleluya tu Santo. nombre. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, Aleluya. Padre Santo, te damos gracias, Padre Gracias, Santo. Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Te damos gracias, Señor. Aleluya. Hermanos, antes de empezar esta meditación de la palabra, hay peticiones para orar, una petición para levantar. Vamos a levantar a los hermanos que están en el Perú, las hermanas y mis padres que están, hoy día hicieron un servicio en la mañana, que Dios toque esas almas y los ayude a ellos allá, hermanos. ¿Y hay alguna necesidad aquí para orar? Pues yo por mis hijos. Ok. Pues por la congregación que sigas adelante, Sí. pues. En la congregación. Y el trabajo de Yeshua. Para que la guarde, la proteja y le dé gozo y paz y le ayude. ¿Alguna otra Amén. petición, hermano? ¿Tu familia, hermano José? Sí, Ok. por favor, con mi familia, Yo quiero hermanos. también por todos los hermanos. Sí. Sí. Por Vamos a levantarlos ahorita. Los que estamos y los que no, ¿verdad? Los han hecho presentes, Sí. pero hay que orar mucho por ellos para que Amén. el Señor les dé el tiempo, porque Amén. hay que llegar a la conclusión que la palabra de Dios dice: mira primero el reino de Dios y su justicia, Amén. y todas las Así es. cosas serán por añadidura. Primero, Entonces, esas son palabras que Jesucristo nos dijo. Amén. Y entonces, si Él las dijo, pues es poder de Él. Así
Y Amén. entonces eso es lo primero que tenemos que tener, Primera porque necesidad. a veces a uno se le presentan cosas que quieren, ¿verdad? O sea, quitar el tiempo para el Señor, y entonces es una de las cosas. Amén. Porque déjeme decirle que yo ahora que iba a trabajar, tengo un trabajo, y es que me dijo el Señor que fuera a terminar, pero no dije yo. Saludos y para allá. Amén. Que dice Sí. primero la palabra del Sí. Señor. Y llegó ese versículo, dije yo, dime rápido mi versículo, eso dije yo, no, Aleluya. voy a servir al Señor, primero al Señor. Y Oh, amén. Aleluya. Amén. Amén. El Señor le va a bendecir más, hermano. A ver, triple le va a dar. Para sus clases, para pasar, para estar más feliz en su trabajo y para ganar su certificado. Ok, vamos a orar por el trabajo de Betty, mi hija, y también por su vida espiritual. Y sus clases. Ok. Amén. Ok, hermano, vamos a entrar en oración. Vamos a levantar todas estas peticiones. Ahí nos unimos. Padre, en esta hora venimos, Señor, clamando a ti, Padre Santo, por cada petición que se está levantando. Los hermanos que están en el Perú, Padre Santo, mis padres, Señor, las hermanas. Oh, Señor, encamina esos pasos, Padre. En el nombre de Jesús, afírmalos, Padre, donde quiera que vayan. Seas tú dirigiéndolos, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos pidiéndote, Padre, con las acechanzas del enemigo, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo, reprendiendo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Guíalos, Padre, muéstrales tu voluntad en todo momento, Padre. Guárdalos de todo mal, Padre. Guárdalos de toda acechanza del enemigo, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre, estamos levantándolos a ellos, Padre. Seas tú con ellos, seas tú obrando, Señor, en sus vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Pedimos pidiendo, Señor Padre Santo, que tú toques esas almas, Señor, que se les va a predicar la palabra, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Allá la hermana María, sus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, que vengan a tus pies, Padre. Que toquen a tu puerta, Padre. Toque sus corazones, Padre, para que busquen de ti en estos tiempos, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, ayúdanos. Ayuda a mi hermana, ayuda a la familia. Seas tú ahí con ellos. Seas tú ahí obrando, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Celestial. Venimos levantando también esta congregación delante de ti, Padre, cada hermano, cada necesidad, Señor. Seas tú ministrando. Seas tú con cada familia, Padre. Seas tú con nosotros, Padre. Ayúdanos a buscar de ti. Ayúdanos a buscarte en oración. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos a apartarnos de toda maldad, de todo pecado, de todo lo que no te agrada. Fortalécenos, Señor. Se rompan cadenas en nosotros. Cancelamos todo trabajo de brujos satánicos. Toda enfermedad se seca de la raíz en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que obstáculo del diablo, Señor, es cancelado, destruido, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos libertad, Señor, libertad, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Cantamos la petición del hermano José, su familia, Señor. Tú restaurando, seas tú viendo, Padre. Oh, Señor, Padre Santo, toma control de esta familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre Santo. Por Betty, Señor, avanzamos en la reprendemos toda oposición del enemigo. Tráela a tus pies, Señor. Tráela a tus pies, Padre Santo. Dirígela, Señor. Dirige su mente, su corazón hacia tu voluntad, Señor. Hacia tu voluntad. Hacia tu voluntad. Necesita a ti. En tu cuenta, Padre
nos dé fortaleza para poder seguir adelante, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Gracias, Jesús, Jesús. Señor. Gracias. En el nombre de Gracias, Jesús, Señor. Mi Señor. familia y En el aventura, nombre de Señor, a Jesús, todos mis Padre. hijos, guárdalos, protégelos. Sí, En Señor. el nombre de Todas Jesús. las familias, Señor, las ponemos en Gracias, tus manos, Señor. Padre. Bendice al En el pastorado, nombre de Señor. Jesús, Bendice a Padre. mis hermanos. Cobertura Toda su de lo familia. alto, Padre, en el nombre En el nombre de de Jesús. Jesús. Gracias, gracias. Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Hermanos, tenemos que recordar que nosotros tenemos que tener fe cuando estamos pidiendo. Siempre demos gracias a Dios cuando pedimos algo, porque Dios dice que tenemos que tener esa fe cuando venimos a Él y le damos gracias creyendo que Dios va a obrar, y tenemos que pedirle a Dios que desate fe en este día, que siempre esté desatando fe, porque dice la palabra de Dios que nosotros somos guardados por el poder de Dios por medio de la fe. Si nosotros estamos teniendo fe en el Señor, esa fe nos guarda del maligno, nos guarda de las tentaciones, nos guarda en tiempos difíciles, pero tenemos que estar agarrados como un hilito de la fe. Es como confiar en el Señor para que el poder de Dios se mueva, la mano del Señor se mueva. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa fe como un grano de mostaza. Digamos a los montes, échate al mar y se echaría, y nada se nos hará imposible. Tenemos que creer que Dios lo va a hacer, hermanos. Aleluya. Amén. Vamos a entrar ahí a la palabra, hablar un poquito, hermano, meditar el ministerio del Señor Jesús. Vamos a Juan 3:16. Juan 3:16, gloria a Dios. Juan 3:16. Nosotros vamos, hermanos, Dios me pone esto, vamos como el Salmo 23 dice, que Dios está guiándonos por sendas de justicia. Estamos yendo por un camino de la luz, como dice el Salmo 23. Y tenemos que tener cuidado de no entrar al territorio del enemigo. Es una advertencia de tener que siempre pedir a Dios, Señor, guarda mis pasos del pecado, de apartarme. No quiere el Señor que nos pasemos al territorio del enemigo, el territorio de tinieblas, hermanos, es peligroso. Es el camino del Señor que tenemos que seguir, los senderos del Señor tenemos que seguir para poder tener esa autoridad, para poder tener esa fortaleza y no salirnos del camino porque está en oscuridad. Porque una vez que pasamos al territorio del enemigo, ya no tenemos discernimiento y estamos en tinieblas, porque el pecado nos ciega. No nos deja ver la luz de Cristo. So tenemos que seguir yendo por ese camino que lleva a la vida eterna, no dejar que el enemigo mire nuestras mentes para sacarnos al territorio del enemigo, seguir esas sendas que nos llevan a la vida eterna, hermanos, aleluya. Juan 3:16 dice así, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. El ministerio de Jesús, el trabajo de Jesús, amén, de venir a este mundo, fue escogido, es el Hijo de Dios que se hizo carne para venir a este mundo, hermanos, para poder que nosotros alcanzáramos esa salvación, entregarse como un sacrificio vivo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, su alma no se vaya a ir al infierno, al lago de fuego, sino vaya a la vida eterna, a las moradas eternas, a vivir en la eternidad con el Señor. No se pierda, mas tenga vida eterna todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree, que pone su confianza en Cristo, hermanos. Porque cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, nos arrepentimos de nuestros pecados, entramos a una nueva vida en Cristo. Pero vamos a tener muchas luchas, hermanos, y no es nuestra fuerza, no es nuestra fortaleza para pelear con las fuerzas malignas, sino es nuestra fe en Cristo, lo que hizo en la cruz, es lo que nos va a dar la victoria. No mis obras, no que tan fuerte puedo ser, sino es la fe. La fe vence al mundo, nuestra fe apaga todos los dardos del maligno si tenemos esa fe en Cristo, seguridad, lo que Él me compró, que yo le pertenezco, no le pertenezco al enemigo. Yo no soy lo que dice el enemigo, sino soy una nueva criatura, soy un hijo, una hija de Dios, he sido lavado con la sangre de Jesús.
Amén. Dios nos ha dado esa autoridad. Amén. No estamos en tinieblas. Hemos sido liberados del poder de Satanás, el poder de las tinieblas. Amén. Hemos sido trasladados a la luz, al reino de la luz. Amén. Eso es lo que somos en Cristo Jesús. Somos Amén. más que vencedores. Somos uno con Cristo. Todo lo puedo en Cristo solamente. Amén. Gloria So, a en Dios. Cristo podemos hacerlo. Cuando Amén. caminamos en el Espíritu, en Cristo, en Cristo. Amén, en Cristo tenemos que esas palabras tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, que es poder de Dios contra Amén. toda fuerza del enemigo, contra toda mentira Aleluya. del enemigo, que viene a minar nuestras mentes. Nosotros no estamos en esclavitud, hemos sido liberados. Tenemos que caminar en la libertad que Cristo nos ha dado. Gloria a Dios, amén. Eso, todo aquel que en Él cree, nuestra confianza tiene que estar en el Señor, que nos libra, que nos guarda de toda tentación, de todo ataque fuerte de Satanás. Él es el que nos libra, nos ayuda, manda a sus ángeles y tenemos que clamar a Dios para que Dios nos ayude. Amén. Gloria a Amén. Dios, aleluya. Aleluya. Entonces el Señor vino a salvar lo que se había perdido, como dice la palabra de Dios. Amén, a liberarnos del pecado. Él es un Dios santo, una naturaleza, hermanos, Él se hizo carne, pero Él es santo, Él es puro, amén. Entonces Él vino a mostrarnos el reino de Dios, como dice en Mateo 4:17. Vamos a ir a Mateo 4:17. Él vino a mostrarnos el reino de Dios, dice su palabra. Mateo 4:17, dice la palabra de Dios: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino, Él es el que estuvo en el cielo, se hizo carne para traernos a Dios, para enseñarnos, amén, enseñó a los apóstoles, amén, a sus discípulos, nosotros. Aunque, hermanos, Él estuvo aquí hace 2000 años, Él ha resucitado, dejado el Espíritu Santo, aunque no lo vemos, lo podemos sentir en nuestro espíritu, podemos sentir al Cristo de la gloria, al Espíritu Santo, hablando en nosotros, porque el reino de Dios está dentro de nosotros. Amén. Nuestro espíritu se comunica con Dios a través de nuestro espíritu. El reino de Dios, dice, se ha acercado, dice la palabra de Dios. Amén. So, Él ha venido mostrando, a traer el reino de Dios aquí a la tierra. Amén, hacer milagros, prodigios, la autoridad sobre Satanás, amén, que dijo ahí en Mateo 4, dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Capítulo 4, Mateo, versículo 1, amén. Entonces también en Lucas dice: lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo lo guió hacia el desierto para ser tentado por Satanás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y ahí es donde el enemigo vino, pero su poder muestra cómo Él venció las tentaciones de Satanás y estuvo ayunando por 40 días. Israel estuvo en el desierto 40 años por su incredulidad, por su desobediencia. Muchas veces nosotros, hermanos, vamos a dar vueltas en un lugar, nos quedamos estancados como Israel porque por incredulidad o por desobediencia, o porque nos salimos del camino del Señor y estamos retrasando la obra de Dios en nuestras vidas. Si nosotros no estamos caminando con el Señor, nos quedamos estancados como Israel. Amén. Entonces nosotros tenemos que avanzar hacia adelante. Amén. El Señor vino a hacer la voluntad del Padre, a cumplir, hermanos, a hacer el sacrificio vivo. Él hizo milagros, su misión duró 3 años, pero su misión de Él fue a morir aquí en la tierra para que Él sea el sacrificio por nosotros, para que nosotros podamos tener acceso al Padre, para derramar su sangre por la humanidad, por todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa sangre está viva, esa sangre no ha desaparecido, esa sangre está activa,
funcionando para toda persona que en Él cree que venga a los pies de Cristo. Esa sangre tiene poder. Hemos sido salpicados con esa sangre. Amén. Y cuando el Señor fue clavado en la cruz, el diablo y su potestad pensaron Amén. que ya lo habían vencido. Amén. Pero es ahí donde Él venció a las potestades, a los gobernadores, los despojó, los avergonzó a Satanás y le quitó Gloria a las Dios. llaves, Gloria a le Dios. quitó la autoridad, porque Él murió y Él venció la muerte y Amén. resucitó para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Le quitó la autoridad al enemigo. Oh, ha venido a deshacer las obras del diablo. Por eso el enemigo tiembla la sangre. Él no puede con la sangre. El Amén. diablo anda rugiendo como león ahí alrededor de nosotros, pero no nos puede tocar porque la sangre está derramada sobre nosotros. Somos propiedad, estamos sellados con el Espíritu Santo. Y el Señor dice, este es mi hijo, este es mi hija, no lo puedes tocar. Mas nosotros tenemos que estar orando, pidiendo a Dios que nos guarde nuestra fe en el Señor. Él es nuestro escudo alrededor de nosotros contra la fuerza de Satanás. No nos puede tocar por la sangre que está derramada. Nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos guarda, hermano. Nos guarda. Meditando en el Señor, estaba leyendo una escritura que Cristo es los cimientos, la roca. Vienen los ríos, las tormentas sobre la casa, dice la escritura, que esa casa que fue edificada sobre la roca, cayeron las lluvias, los vientos, dice que golpearon, le dieron duro contra la casa, esos vientos, querían destruir esa casa, querían zamaquear esa casa, pero esa casa no cae porque sus cimientos están sobre la roca. Amén. Entonces, cuando nuestros cimientos están sobre la roca, que es Jesucristo, el enemigo va a venir como río. A veces van a venir las pruebas de fuego que nos va a querer zamaquear y nos va a querer tumbar, pero no lo va a poder hacer porque estamos fundados sobre la roca que es Jesucristo. No hay nada que nos pueda tumbar si nos agarramos de la mano de Cristo. Por eso el Señor le dijo a Josué, te he dado todo lo que pise la planta de tus pies es vuestro y nadie te podrá hacer frente. Esa misma palabra se aplica al Hijo de Dios. Si nosotros tenemos a Cristo y nos agarramos de su palabra, no va a haber nada en este mundo que nos detenga de nuestra misión como Hijo de Dios, como cristianos, de acabar la meta, de buscar, de hacer la voluntad de Dios. Porque Dios está con nosotros y si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Amén. Esa promesa es para nosotros y tenemos que seguir alimentando. Cuando las tinieblas están avanzando, el enemigo mina las mentes. El enemigo está trabajando en las mentes de los hijos de Dios y nosotros tenemos que pelear con la palabra. Tenemos que declarar la palabra. Tenemos que orar. Tenemos que alabar al Señor. Tenemos que usar las armas de luz que Dios nos ha dado para defendernos de esas huestes de maldad. Oh, porque en este mundo Dios nos ha llamado a pelear la buena batalla de la fe. Gloria a Dios. Entonces, en el ministerio de Jesús, como en nuestro ministerio, nuestro trabajo en el Señor, somos sus discípulos. Él tenía conflictos con los religiosos, con los maestros de la ley. Ellos estaban en oposición. Ellos no le creían a Jesús. Ellos tenían envidia. Ellos trataban de confundirlo. Pero la sabiduría del Señor Jesucristo es mayor, era mayor que la de ellos, los dejó callados. Amén. Ellos llegaron al punto a buscar cómo matarlo. Al final se salieron con la suya, hermano, pero vemos que era plan de Dios para que Dios redimiera a la humanidad, porque Cristo resucitó al tercer día. Gloria a Dios. Él sanaba, él predicaba. El Señor Jesucristo era profeta. Amén, porque él sabía lo que había dentro de las personas. Él le estaba dando palabra en lo que iba a pasar. Amén. Él era más poderoso que la naturaleza. Le hablaba a los vientos. Él caminaba sobre las aguas. No había nada, no había límite para el Señor. Mas él dejó su gloria. Vamos a ir ahí a ¿dónde está esto?
Filipenses, gloria a Dios. Filipenses capítulo 2. Dice del 2 al 5 en adelante, gloria a Dios. Mire, hermanos, no de 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo. Eso es lo que hizo el Hijo de Dios, dejó su gloria y se hizo humilde, un hombre, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Hermanos, nosotros podemos decir, dice la Escritura, para que toda lengua confiese que Jesús es el Señor, pero si usted mire a los alrededores, la gente no confiesa que Jesús es el Señor. Pero cuando la gente baje, dice aquí, el cielo, la tierra, ¿y qué cosa hay debajo de la tierra, hermanos? Está el infierno. Aquí hay tres partes que está hablando. Cuando la gente baje abajo, gente que no se arrepintió, y mire que Dios es real, va a doblar rodilla. Dice aquí, se dobla rodilla en el infierno. En el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor, aunque muy tarde para algunos que no se arrepintieron. Pero en el infierno se dobla rodilla. Las almas que están bajando se van a dar cuenta que sí hay, que Cristo es real, que Dios existe, hermano. Y nosotros tenemos el privilegio que Dios nos ha perdonado, que Dios nos ha lavado, que Dios tiene misericordia de nosotros para tener una vida eterna con Él, caminar con Él en esta vida y vivir por la eternidad con el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Él se humilló y así nosotros, hermanos, Él vino a hacer la voluntad del Padre. Nosotros como discípulos somos llamados a hacer la voluntad de Dios. Muchas veces se nos olvida decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga en este día? Muchas veces me olvido yo de decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué quieres que haga? Muéstrame tu voluntad en este día. Y estamos pidiéndole a Dios por nuestras peticiones y no le decimos, Señor, ¿cuál es la voluntad del Espíritu Santo para nuestras vidas? Y Dios dice que nosotros tenemos que buscar y hacer la voluntad de Dios todos los días, de orar, decirle, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad. Amén. Ayúdame a hacer tu voluntad. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, el problema de los hombres, como dice en el ministerio, él estaba predicando que la gente tenía que venir al arrepentimiento y creer en él, amén, creer en lo que él es el Hijo de Dios. Amén. Gloria a Dios. A la gente que él sanaba, le decía, ¿tú puedes creer que yo puedo hacer eso? Porque tenían que creer que él era el Hijo de Dios, que él era un enviado de Dios. Amén. Vamos a ir a Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Amén. Gálatas 1:4. Y le pido, hermano José, si lo puede leer, Gálatas 1:4, si lo tiene. Dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Aleluya. Hermanos, Él se dio a sí mismo, Él murió por nosotros para librarnos del presente siglo malo. Está hablando del mundo. Está hablando del sistema en que se mueve el mundo,
Dice la palabra de Dios en Efesios que el príncipe de los aires, Satanás, es el que gobierna este sistema y la gente sigue las formas del mundo, se amolda a lo que el mundo saca. Pero los hijos de Dios no nos vamos a moldar al mundo porque tenemos la palabra. Amén. No vamos con las corrientes del mundo que corren hacia lo malo, si lo vamos a detener y no, por ese camino no voy a ir porque ese camino me va a llevar a la perdición. Voy a ir por el camino estrecho porque la ancha es la puerta, pero el camino estrecho, que es lo más es Cristo, es solamente siguiendo a Cristo, su palabra, por eso es estrecho, no hay otra forma. Es el que me va a llevar a la vida eterna. Es un camino estrecho porque el pecado no puede entrar. No podemos traer cosas pecaminosas. Tenemos que quitarnos las cosas, el pecado, para poder entrar por el camino estrecho. Y si nosotros no nos arrepentimos, podemos luchar con esas puertas, ese camino. No podemos seguir avanzando porque tenemos que soltar lo que Dios no quiere para avanzar por ese camino estrecho que nos lleva a la vida eterna, donde Cristo nos está esperando con los brazos abiertos. Amén. Cristo nos está esperando con los brazos abiertos, y en aquel día nos va a decir: buen siervo, buena sierva, en poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo del Señor. Amén. Él está esperándonos con los brazos abiertos en aquel día. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Filipenses 2:8. Filipenses 2:8. No sé si ese ya lo leí. Filipenses 2:8. No, ese ya lo leí, hermanitos. Ese de que Cristo se humilló. Y Dios lo exaltó. Amén. Y hermanos, acordémonos que cuando nosotros nos humillamos para hacer la voluntad de Dios, Dios nos va a levantar. Cuando nosotros nos arrodillamos o le pedimos a Dios que nos ayude, que se haga su voluntad, Dios nos va a levantar, porque levanta al humilde, levanta al que se despoja de sí mismo para hacer la voluntad de Dios. Él nos va a levantar, dice su palabra. Colosenses 1:4. Perdón, 1:14. 1:14. Dice así la palabra, ahí en Colosenses capítulo 1:14. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Esa sangre que fue derramada, una vez más, en el Antiguo Testamento, conforme a la ley de Moisés, hermanos, el pueblo de Israel tenía que venir con un animalito o con una ofrenda para cubrir sus pecados, sus faltas. Tenían que traerlo al sacerdote para cubrir pecados. Pero Cristo derramó su sangre por todos nosotros solamente una vez que lo hizo, para que nosotros podamos ser redimidos, para que podamos tener entrada al Padre a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, hermano. Somos redimidos por su sangre. Redención quiere decir que estamos en el pecado, estamos condenados, y el único que nos puede redimir, el único que nos puede salvar es la fe en Jesucristo, la fe en lo que Él hizo, arrepintiéndonos de nuestros pecados y poniendo nuestra confianza en el Señor, amén, para que Él nos redima por su sangre bendita y nos ha perdonado nuestros pecados. Aleluya. Gloria a Dios. Y Él ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Tesalonicenses. Gloria a Dios. Tesalonicenses 4:13. Amén. Gloria a Dios. Tesalonicenses 4:13. Hermanos, dijimos que en su ministerio Jesús tenía autoridad sobre todo, sobre Satanás, demonios, la naturaleza. No había nada imposible, milagros, prodigios, todo se realizaba. Él era Dios. Amén.
Él murió, resucitó, subió al cielo, le quitó las llaves a Satanás. Él tiene toda la autoridad. Dijo, toda autoridad me dan en el cielo y en la tierra. Y Él va a venir. Esa también es otra cosa, su misión. Él va a regresar a la tierra, va a regresar. Y dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses 4:13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, asimismo traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual decimos esta palabra del Señor, que nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque en el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y ahí estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentados unos a otros con estas palabras. Hermanos, nosotros estamos caminando. Recordemos, nosotros podemos partir con el Señor cuando Dios quiera, o estar vivos cuando suceda esto, que Cristo venga y arrebate la iglesia. Entonces, esto así va a suceder, como dice la palabra de Dios, que el Señor espera a la iglesia en aquel día, espera a la iglesia en los aires. La iglesia se va a juntar, aquellos que ya murieron, que no están, aquellos cristianos y los que estamos, toda la iglesia se va a juntar y va a esperar al Señor en los aires en aquel día, hermano. Vamos a estar en la presencia del Señor, y la Biblia dice en otras escrituras, con vestiduras blancas. Amén, que muestra la santidad, lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso es que es algo que va a suceder en aquel día. Van a sonar la trompeta. Dice la palabra, nadie sabe ni el día ni la hora, pero para los hijos de Dios, hermanos, el Señor puede venir en cualquier momento. Por eso dice Dios, tienes que esperar. El siervo espera a su Señor todos los días, porque nosotros estamos en expectativa de que en cualquier momento Dios puede. Tenemos que estar todos los días a cuentas con Dios. Todos los días tenemos que caminar con el Señor. Todos los días tenemos que levantarnos y pedir, hablar con Dios, ponernos a cuenta a la noche, hablar con el Señor, estar en esa comunión con el Señor, hermanos. Gloria a Dios. Dice, vamos a ser arrebatados, tomados así, y vamos a estar en el aire con el Señor. Aleluya. Y también vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1. Uno, 6 al 7. Gloria a Dios. Si lo pueden leer, Ezequiel. Dice, sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y nos hizo reyes y sacerdotes, Dios su Padre, al sea la gloria, el imperio, y por los siglos de los siglos. Amén. Sí. He aquí, que viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, así, amén. Amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, y el que es, y que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Todopoderoso. Hermano, él es el Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Él va a venir, dice la Escritura, y todo ojo le verá. La gente que no lo espera, un día lo va a ver, pero ¿qué dice la Escritura? Ellos no se van a contentar de ver a Jesús. Dice que van a lamentarse, van a estar tristes, van a ponerse tristes, porque la gente en el mundo no quiere nada con Dios, no quiere nada con Jesús. Ellos quieren hacer sus propias cosas, su propia vida, quieren estar independientes de Dios, no quieren venir al camino del Señor. Hermanos, para los hijos de Dios va a ser un gozo de estar delante de la presencia, pero cuando la gente mire, no sé cómo va a suceder esto, pero a nivel mundial, todo ojo le va a ver que Cristo viene, y van a aullar, se van a esconder, se van
tener temor, porque Las no lamentaciones es lo huyar. esperan, no quieren nada con Dios, amén. Esto es una señal que Huyar, Dios lamentar. nos muestra de lo que va a suceder, porque cuando eso suceda van a venir los juicios en la tierra, van a haber cosas horribles que habla el Apocalipsis que van a suceder, amén. Pero nosotros esperamos cielos nuevos, tierra nueva, donde mora la justicia de Dios. Nuestra ciudadanía está en los cielos, dice el apóstol Amén. Pablo, amén. Con Cristo, dijo el hermano, todo lo puedo. En Cristo soy uno con Él. En Cristo soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, amén. Y en Cristo, hermanos, somos más que vencedores. Amén. Amén. En Cristo tenemos autoridad. Y todas las bendiciones que Dios nos ha Amén. redimido, nos levanta. Él es nuestra fortaleza. Él es nuestro escudo. Él es nuestra torre fuerte. Amén. Amén. Contra toda fuerza del enemigo. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Voy a decirle a mi esposo que pase adelante. Si él quiere agregar alguna palabra, le voy a pedir que él ore para cerrar y por los alimentos que vamos a tomar, hermanos. Estamos bendecidos con la palabra de Dios. A mí me llena mucho la palabra de Dios. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por este día, que el Señor se ha movido en cada uno de nosotros y que siempre el Señor esté siempre en lo más profundo de nuestros corazones, para que cuando venga alguna prueba o algún dardo del enemigo que nos quiera confundir, estemos bien firmes, como dice el Señor, ¿verdad?, sobre esa roca que es Jesucristo. Aleluya. Y cuando estemos en aflicción, pedirle ayuda a Dios, qué debamos hacer, cómo debamos enfrentar la situación y no retroceder, no tener miedo, porque el Señor siempre a través de la oración nos responde y nos habla a nuestro corazón y nos pone calma. Y cuando nos calmamos podemos resolver el problema, ¿verdad? Por eso dice el Señor, cuando venga una prueba o alguna cosita, siéntate, habla conmigo y yo te escucharé, y como dice, abre la puerta y comerás con él y él te va a decir qué haces, ¿verdad? Siempre hay que pedirle al Señor dirección para no equivocarnos, hermanos. Es un momento que sea 10 minutitos ahí, no te va a hacer menos ni más, y Dios te va a dar la palabra que tienes, cómo debes portarte en ese momento que venga alguna tribulación, ¿verdad?, alguna ira, que te calmarte y orarle a Dios, ¿verdad? Y es el que nos va a responder el Señor. Siempre está ahí a la puerta para que nosotros no nos metamos en problemas. Padre, en esta hora te pido, Señor, a través de la fe de Jesucristo, Padre, tu presencia está aquí. Gracias, Padre, por tu presencia, Padre. Tú sabes que te amamos, como dijo Pedro, Padre. Tú sabes que te amo, Señor, tú lo sabes todo, Padre. Que nuestro corazón, Señor, te anhela cada día recibir más de tu palabra, recibir, Señor, más entendimiento, conocimiento, Señor, conocerte más, discernimiento de espíritu para conocer, Padre, cuando estemos algún espíritu malo, Padre, cómo orar, Padre. Gracias, Padre, por este día maravilloso que nos has traído con bien, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Padre, que tú nos lleves con bien a nuestra casa, que guardes nuestros carros, guardes, Señor, nuestras familias, nuestros hijos, nuestras hijas, Señor. Guarde, Señor, nuestra casa, nuestros carros, Padre, y nuestro trabajo. Cada uno de mis hermanos los sigas guardando, protegiendo sus trabajos. Sígales dando, Señor, de su pan de cada día. Bendícenos en abundancia, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que nos sigas dando esa fuerza de fortaleza de enfrentar cada día, Señor, con sus aflicciones, y nos des, Señor, dominio propio, y nos des los deseos de nuestro corazón de esta tierra, y que nos sigas bendiciendo en la abundancia. Señor, te pedimos, Señor, que tus ángeles siempre vayan con nosotros, guardándonos, protegiendo de noche y de día, que no se aparte ni a diestra ni a siniestra nuestro caminar, Señor. Y te pedimos también, Señor, por estos alimentos que vamos a tomar este día, Padre, y que tú, Señor, podamos disfrutarlos en paz, en armonía, Padre. Y te pido, Señor, que sigas bendiciendo también los hermanos que están, Padre, que nos sigas guardando de todo mal con la idea de tus ojos, Padre. Y te damos gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en esta hora, Señor, y gracias por aquellos también que necesitan tu ayuda, Padre, que nos sigas ayudando en los que